Señor, soy el pastor Miguel Morillo. estamos muy agradecidos de ti por tus Quiero misericordias. aprovechar para dar una palabra de fortaleza tiempo de crisis. a nuestros hermanos que Te están en pedimos, los Señor, Estados que te Unidos, glorifique en una que manera están extraordinaria en Europa, en los padres de familia, que están que específicamente puedan asumir en responsabilidades, España, cuidar a su y los familia, que apoyarlo nos sintonizan y dar en amor en este diferentes, tiempo. países Señor, del que haya mundo, paz en la relación de parejas, Colombia, y Centroamérica, de los padres para con los hijos. salud para que tu ellos, gracia y que el Señor los abunde cuide en los por allá, hogares estén en y que haya sintonía armonía, Señor. Que el corazón de los hijos, como tú lo has prometido para este tiempo, sea devuelto a los padres y de los padres a los hijos. Y que relaciones de pareja que tuvieron situaciones antes de esta crisis, Señor, que puedan reconciliarse, que puedan ser restauradas esas relaciones, ser sanadas y tratarse con dignidad. Sabemos que eres todopoderoso y que tiene cuidado de la familia en medio de esta crisis, Señor. Sabemos que va a suplir necesidades. Mira esos padres de familia que no tienen ingreso suficiente como para sostener su familia y que están pasando momentos difíciles. Yo te pido por ellos que le dé sabiduría para poder tener de alguna manera nuevos ingresos y que puedan ser asistidos, aquellos que no pueden generar ingresos, que puedan ser asistidos, Señor, tanto por la ayuda social del Estado, como también pueden ser asistidos por las comunidades de creyentes, por las iglesias, por los vecinos, familiares y gente cercana que tú comienzas a poner en su corazón para que puedan ellos también ser asistidos y la crisis que están viviendo las familias en este tiempo, tu gracia pueda estar ahí con ellos y salir, Señor, airoso en medio de esta situación. Gracias por tu misericordia. Quiero pedirte, Señor, por los médicos, por salud pública, por los paramédicos, las enfermeras y todos los trabajadores del área de la salud en diferentes países del mundo, especialmente en nuestro país, en República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo. Que tú te glorifiques, Señor, y que pueda guardar a los servidores de la salud, le dé sabiduría, entendimiento para poder acercarse y dar apoyo a los enfermos en este tiempo. Que tú guardes su integridad física y espiritual, que haya salvación para ellos, misericordia, que lo guarde de la enfermedad, que guarde su familia y que lo guíe, Señor, continuamente para que no sean contagiados de esta enfermedad y puedan seguir dando el 100% como lo están dando para asistir a la gente que está en problemas. Gracias por lo que hace con nuestro país. Tu misericordia está con nosotros. Guárdanos de ira de la naturaleza, guárdanos de terremotos, guárdanos de huracanes, guárdanos de tormentas, de maremotos. Guárdanos, Señor, en medio de esta crisis y que podamos salir rápido de esto. Guárdanos, guíanos, Señor, y que no se complique más la situación. Tú eres nuestro proveedor. Sabemos que está proveyendo, que va a seguir proveyendo, Señor, para las necesidades del pueblo. Muchas gracias, Señor. Completa tu obra entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor esté con ustedes, con su familia. Y en este tiempo difícil esperamos que el Señor pueda guiarnos, vivir en unidad, apoyarnos mutuamente para que podamos atravesar esta situación que no durará tanto tiempo. El Señor está a punto de visitarnos y en su misericordia y en su favor esto va a concluir y tendremos una nueva oportunidad para estar juntos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la fidelidad de Dios. Quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios, analizándolo en esta introducción en dos vertientes. La fidelidad de Dios hacia nosotros y la fidelidad de nosotros hacia Dios. Quiero compartir el texto bíblico en el día de hoy para así adentrarme en la predicación. Está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12. Ahí tenemos el texto de hoy para compartir y adentrarnos en nuestra predicación. Así dice el texto bíblico en el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Bien, hoy nos adentramos en nuestro tema acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad es un atributo de Dios. Los atributos de Dios son perfecciones y cualidades que pertenecen al carácter de Dios. Todo lo que Dios es, lo es de manera infinita, porque Él, como es espíritu, no puede ser contenido ni medido por ningún instrumento físico ni humano. Ahora, el atributo fidelidad está también en los seres humanos, porque Dios creó al ser humano y como eco o reflejo de su naturaleza en el ser humano, le permitió tener atributos que se denominan comunicables. Los atributos que solo pertenecen a Dios son los incomunicables. Ahora, los que pertenecen a Dios, pero están como eco o reflejo de la naturaleza de Dios en el ser humano, esos son comunicables. De manera que el atributo que conversamos hoy de fidelidad es un atributo comunicable. Lo que estoy diciendo es que de la misma manera que Dios es fiel, nos dio a nosotros la capacidad para nosotros también poder ser fieles. Fieles en dos vertientes, fieles a Él y fieles a nuestros semejantes, a los otros seres humanos que también han sido creados a imagen de Dios. O sea que en términos de fidelidad, Dios es fiel, nos creó a nosotros con esa capacidad para ser fieles a Él y nosotros ser fieles entre nosotros mismos. Aleluya. Con esa capacidad con que Dios nos ha creado para ser fiel, por eso nos demanda ciertos compromisos. Así también el dominio propio está muy ligado a la fidelidad. O sea, la fidelidad y el dominio propio están íntimamente relacionados, porque en el dominio propio el Señor nos ha dado la capacidad para nosotros tomar nuestras propias decisiones, muy ligado inclusive al libre albedrío. O sea, yo soy fiel porque quiero ser fiel, y si decido ser infiel, soy infiel porque yo lo decido. De manera que si tomamos una decisión es porque en nuestro ser tenemos esa autoridad para nosotros tomar la decisión que queremos. Por eso el libre albedrío está muy ligado también al concepto de fidelidad, porque yo tengo la capacidad para ser fiel. Y si tengo esa capacidad, yo decido si quiero. Y entonces ahí entra la dinámica del libre albedrío, entra la dinámica de la obediencia, porque el que es fiel es aquel que es obediente en términos de Dios. La relación con Dios implica niveles de obediencia. En la medida que yo puedo ser obediente, y es una decisión personal de yo hacer lo que es correcto, porque puedo someterme voluntariamente y consciente a lo que Dios ha establecido. Por eso, para hablar de fidelidad, tenemos que tomar varios elementos que tienen que ver con la fidelidad en términos del ser humano. Porque yo decidí serlo, tengo la autoridad para yo tomar decisión y tengo la capacidad en el dominio propio para hacerlo. Ahora, la fidelidad también está ligada a la santidad. Está muy ligada a todo lo que es el principio de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios está muy ligada también a la obediencia. Esa gama de expresiones bíblicas están interlazadas. Cuando yo soy fiel, yo puedo ser santo. El Espíritu de Dios me va a santificar, porque Dios es santo, y cuando digo de santificarme, me va a separar para Dios y va a forjar en mí la imagen de Dios, y va a quitar de mí todos esos residuos del pecado que tienen que ver con el pasado. Por eso la santidad es progresiva. A mayor conocimiento de Dios podemos
tener la tendencia a obedecer mayormente. De manera que una persona que es fiel a Dios es una persona que tiene que ser obediente, tiene que ser santo, tiene que estar separado para Dios, separado de las cosas impuras y de las cosas pecaminosas. Hay un principio importante que tiene que ver con la fidelidad a Dios y es el arrepentimiento. Nosotros somos fieles a Dios en la misma medida que cuando somos infieles lo reconocemos y vamos a la fuente y nos sometemos delante de Dios para que Él nos perdone, nosotros reconociendo que le hemos fallado. Ahora, si siempre estoy cometiendo errores, entonces soy infiel continuamente, yo dejo de ser fiel. Eso no quiere decir que llegaremos a la perfección en el mundo físico, pero nosotros tenemos que tratar de reducir al máximo la cantidad de pecado que cometemos, porque al hacerlo de manera consciente, nosotros necesitamos estar dispuestos a ir bajando la intensidad hasta llegar a la mínima expresión, porque en términos generales, si yo estoy continuamente cometiendo los mismos errores, que es una señal de debilidad, un día yo tengo que superar eso, porque si permanezco continuamente cometiendo esos errores, entonces no soy fiel, porque ser fiel es estar en la presencia del Señor sometido a los pactos, a las promesas que hemos hecho. Y Dios, que también es fiel a nosotros, Él va a cumplir cada una de las promesas y de los pactos que ha hecho para con la raza humana, lo va a cumplir con nosotros. Y no va a dejar pasar ni una tilde ni una jota en términos de expresión de la Escritura. Ningún punto va a dejar de cumplir, porque Él es fiel. Él es capaz de permanecer fieles aun cuando nosotros por alguna circunstancia dejamos de ser fieles o nos convertimos en infieles. Esa fidelidad de Dios es extraordinaria, que fue capaz de impartirla en los seres humanos para que también podamos ser fieles. Si somos fieles, respetamos pactos, respetamos promesas, compromisos adquiridos. En la medida que nosotros podemos cumplir los compromisos que hacemos y las promesas, estamos ligados a la fidelidad. Hay gente que está haciendo promesas, pero al final no está cumpliendo la promesa que hace. Y eso es infidelidad, eso es ser infiel. Y lo interesante de esto es que yo soy infiel a Dios cuando dejo de cumplir algún principio del reino de Dios establecido en la Sagrada Escritura, pero también soy infiel a Dios cuando soy infiel a la gente que está alrededor de mí, o cuando dejo de cumplir alguna promesa o un pacto entre humanos. Entonces eso me hace a mí ser infiel dos veces, al ser humano y también a Dios, porque para ser fiel a Dios yo debo cumplir lo que he prometido en la tierra a la gente que están cerca. Y acostumbramos los seres humanos justamente hacerle promesa a otras personas, a los niños inclusive, y luego nos vemos en la disyuntiva de si cumplimos o no cumplimos. Sin embargo, eso tiene que ver con la palabra empeñada. Si usted observa, Jacob y Esaú tuvieron un conflicto porque desde el vientre de su madre quería uno ser el líder y el otro también quería heredar la primogenitura. ¿Quién nace primero? Jacob, como salió de segundo, él entonces estuvo pendiente de su hermano Esaú para ver cómo él podía en un momento determinado arrebatarle el derecho de heredar la promesa que Dios había hecho a Abraham y a Isaac y su descendiente. Entonces ahí, en ese pulseo, un día la Sagrada Escritura establece que llegó Esaú del campo y que Jacob aprovechó para hacerle una oferta porque él tenía hambre y le pidió de un guiso que había preparado y le dijo que se lo daba, pero que entonces tenía que entregarle el derecho de heredar la primogenitura. Y él lo hizo. Eso fue un compromiso entre humanos, entre ellos, pero eso tuvo un efecto espiritual,
porque lo que nosotros hacemos en la tierra, entre otros seres humanos, la promesa, los acuerdos, los pactos, las deudas, eso en el cielo se amarra. Y cuando dejamos de cumplirlo, entonces nosotros dejamos de ser fieles a Dios en la misma medida que estamos dejando de ser fieles a los seres humanos que están alrededor de nosotros, en la que nos hemos comprometido públicamente de cumplir ciertos compromisos. Bendito es el nombre del Señor. Dios sea bendito y adorado para siempre. Por eso la santidad está ligada a la fidelidad, porque tiene que ver con la firmeza, con la constancia, con el respeto y el amor. La fidelidad tiene que ser en amor, porque yo no soy fiel por el hecho de que tenga una autoridad delante de mí que me esté presionando para hacer algo. Eso tampoco es obediencia, porque la obediencia es cuando yo me someto voluntariamente a algo. Si me están presionando, si yo tengo que obedecer porque me están mirando o tengo que obedecer porque alguien está en autoridad y le tengo temor, al final no tiene sentido. Eso no es obediencia. Eso es sometimiento a la obediencia, que es sometimiento involuntario por una autoridad, no lo que yo quiero. Y así mismo es la fidelidad en amor, porque cuando nosotros amamos lo que hacemos y amamos los acuerdos y los pactos que nosotros hemos hecho, nosotros, entre otros seres humanos, es más fácil poder cumplirlo. De ahí que mucha gente está pensando que en la crisis que estamos viviendo ahora, la gente puede librarse del infierno o de los temores, de la crisis, por el hecho de que venga buscando al Señor en medio de la situación para librarse de algo. No funciona. Lo que funciona es aceptar el amor de Dios en nosotros, en medio de la crisis, y saber que Dios va a asistirnos en medio de la crisis, que va a sacarnos de la crisis, pero que nosotros le vamos a servir a Dios en amor, que cuando la crisis pase, aún así seguiremos sirviendo a Dios. Porque la gente no entra al cielo porque tenga miedo a algo, miedo a un castigo o a las normas que Dios ha establecido. Para entrar al cielo se entra en amor y por amor. Y así mismo es la relación con Dios en términos de la fidelidad. Dios es fiel porque Él ama su creación y es fiel a su creación. Y la promesa que ha hecho, los pactos que ha hecho, lo ha hecho Él voluntariamente en amor. Y nosotros, cuando hacemos algo que no es en amor, que no es una decisión propia, voluntariamente, entonces andamos buscando cómo saltar ese compromiso. Cuando no nos están mirando, queremos saltar el compromiso. Y por eso es que luego Esaú no quería cumplir con Jacob el compromiso que hizo, porque él no lo hizo en amor, en respeto, de manera consciente, con el propósito de cumplirlo, sino con el propósito de salir del paso. Y nada que nosotros hagamos para salir del paso se va a hacer en amor. Y no va a ser duradero, no va a ser eficiente. Y Dios no va a tomar una decisión momentánea para decir que va a hacer tal cosa con nosotros y después va a decir, no, ya no lo voy a hacer, ya he cambiado de opinión. No es así. Porque Dios es fiel en sí mismo y es santo. No tiene nada que ver con el pecado. Por eso es que la santidad está ligada a la fidelidad. Dios no tiene nada que ver con el pecado, está totalmente alejado del pecado. No hay pecado en Él, ni Él tiene ninguna razón para engañarnos. Los engañadores son los infieles, los no santos, los que están involucrados con la mentira. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso nos habla de la fidelidad de Dios y también de la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos por ese atributo comunicable de también poder ser fieles. Y lo seremos si somos capaces de respetar pactos, todos los acuerdos, las promesas que hemos hecho. De esa manera podemos lograr. De lo contrario, no lo vamos a lograr, porque la fidelidad debe ser continua. Inclusive la fidelidad en la Escritura aparece que está ligado hasta con el tiempo. Es razonable
la fidelidad en términos general. Lo dice el texto bíblico, nos habla de eso. Dice en Lucas capítulo 12, el versículo 43, dice: dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de dar la ración a tiempo, es como cumplir. En el mundo físico, nosotros nos debemos a las leyes físicas y estamos sometidos al crono, al tiempo, al reloj. Y ser fiel implica cumplir en un tiempo determinado o en el tiempo acordado lo que nosotros, el acuerdo que hicimos, el compromiso que hicimos, la palabra empeñada. Y eso es importante. Es posible que alguien pueda cumplir, pero no cumple a tiempo porque no maneja su tiempo. La gente que es fiel maneja el tiempo, aprende a redimir el tiempo y tiene en la vida lo que se llaman las prioridades. Porque en la vida existe un orden para cada cosa. Y ya Jesús nos habló de eso, del orden de las prioridades. Y de hecho el mismo apóstol Pablo nos habla de redimir el tiempo, porque los días son malos. O sea, para poder tener un equilibrio en la vida humana, en el mundo físico, necesitamos tener cosas en orden. ¿Qué va primero y qué va después? ¿Cuál es el orden de las prioridades? Va la relación con Dios, primero el reino de Dios y su justicia. Y luego van varias cosas en orden, establecidas en la misma escritura con relación a la persona, al individuo, a la familia, la relación de parejas, los hijos, todo tiene un orden. Inclusive para aquellos que estamos involucrados en el ministerio, hay un orden. Dios primero. Y luego vamos nosotros y la familia. Y luego entonces va el ministerio. No porque el ministerio lo estemos menospreciando, sino que hay un orden que Dios ha establecido. Entonces, si somos fieles, podemos respetar el orden que Dios ha establecido y el tiempo en que debemos cumplir compromiso. En el principio hablaba de la necesidad de reconocer nuestras fallas por medio del arrepentimiento, porque el que es fiel reconoce. Es como cuando hemos empeñado la palabra para cumplir con alguien un compromiso de un pago o algo en un tiempo determinado. El que es fiel se comunica con la persona si no le puede cumplir. Y es exactamente lo que estamos hablando. Debo comunicar a la persona que no estaré en ese tiempo o que no podré cumplirle en ese tiempo. Y justamente el Señor nos está hablando de cómo ocurren las cosas si nosotros no estamos preparados y nos llama a prepararnos. Y esto es importante. La gente que es fiel está listo para cuando venga su Señor o para cuando le vayan a pasar factura. Nosotros acabamos ahora de recibir en el mundo un impacto extraordinario y pedimos a Dios y su misericordia y que esto no dure tanto. Pero todo esto fue de sorpresa y fue tan fuerte para algunos países que no asumieron los gobernantes la decisión oportuna para librar al pueblo de la crisis que se avecinaba, porque llegó de sorpresa, no estaban preparados y lo tomaron con cierta, no lo tomaron en prioridad, no lo pusieron como prioridad. Y por eso el sistema de salud en países fuertes en el mundo ha colapsado, porque ellos no estaban preparados, aun cuando manejaban informaciones de que pudiera venir un virus, porque se habían escrito libros acerca de lo que había pasado cada 100 años, en los últimos 300 años, que había pasado cada 100 años, entonces se tenía que prepararse y algunos estaban al tanto de que podía venir alguna epidemia, alguna situación, un virus, pero no se prepararon. Entonces los hijos de Dios, el Señor nos manda a estar preparados y eso es ser fiel, prepararse. Prepararse significa
estar en orden, con las cosas organizadas, con una maleta lista por si tenemos que salir, porque tenemos que manejar las prioridades y el tiempo. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en la tierra, o no sabemos hasta cuándo vamos a estar en un lugar determinado. Y si bien estamos esperando que suene la trompeta para que la iglesia sea arrebatada e ir a celebrar las bodas del Cordero, pero también en la tierra se dan fenómenos que pudieran adelantar la partida de algunos y no llegar finalmente a esperar al Señor, sino se va por adelantado. Y eso es importante. La gente que es fiel está preparado, porque las Sagradas Escrituras nos ha mandado a estar listos, ready, dispuesto, en capacidad de respuesta. No podemos pensar en que nos vamos a preparar más adelante. Por eso la fidelidad está ligada al amor, porque la gente que aman a Dios, que aman su palabra, que pueden obedecer, entonces están ligados al Señor y nada lo va a distraer de Dios. Podrán ser fieles, podremos ser fieles. Estamos ligados al Señor en amor, amamos lo que hacemos, amamos el servir a Dios, confiamos en Él. Y aun cuando algo ocurra alrededor de nosotros, sabemos que Dios viene por nosotros porque Él nos dio una promesa. Dice que Él es fiel. Y eso es lo que está presentando las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13, justamente, que es el que quiero analizar con ustedes. Dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hablamos de la fidelidad de Dios y el texto está diciendo que Dios es fiel y nos ha hecho una promesa y creemos en esa promesa que nos ha hecho, que no dejará que nosotros seamos sometidos a ningún proceso, ni tentación, ni situación que nosotros no podamos saltar. Él es fiel y nos ha dicho eso. Así que lo que estamos viviendo en esta temporada, la situación que estamos viviendo ahora, debe llevarnos a nosotros al texto bíblico para aferrarnos a la palabra de Dios, a la revelación y a su promesa. Y Él está diciendo que no dejará que nosotros vivamos ninguna situación que nosotros no podamos soportar. Así que lo que estamos viviendo ahora, los hijos de Dios, que lo estamos viviendo junto con la gente que vive en el mundo, lo estamos viviendo todos simultáneamente. La diferencia es que nosotros tenemos al Señor, tenemos su promesa y tenemos la garantía de salvación porque hemos aceptado a Cristo como Salvador. Tenemos esa garantía, pero estamos pasando las mismas cosas. Los mismos hermanos nuestros están siendo suspendidos del trabajo sin el disfrute de sueldo. Nuestros hermanos también están teniendo necesidades en el mundo entero y se están enfermando y otros físicamente están muriendo. Ahora, Dios no está desamparando a sus hijos porque su promesa va más allá de la vida física. Y Él dice que no va a someternos a ninguna situación que nosotros no podamos soportar. O sea, no hay ninguna situación que va a venir a mí que yo no tengo la capacidad para resistirla. La idea es que todas las cosas que estamos viviendo, nosotros tenemos capacidad para vivirlas sin apartarnos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Porque cualquier cosa que nosotros estemos viviendo en un momento determinado en el que fuere, ya sea en este tiempo por la epidemia, o sea en otro tiempo por cualquier otra cosa que pase en el mundo, Dios no nos va a desamparar a nosotros, ni va a dejar que sus hijos vivan situaciones que no puedan soportar, que lo aparte de Él. O sea, cuando nos apartamos de Dios y somos infieles, dejamos de ser fieles, es por nuestra propia responsabilidad, por nuestro propio compromiso, por no tener autoridad, dominio propio, o porque no hemos decidido ser obedientes. Pero Dios nunca nos soltará en la mano del enemigo. No sé cómo algunas personas se están asociando la epidemia que estamos viviendo ahora
con la gran tribulación, porque la gran tribulación es un periodo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. La iglesia no va a estar aquí, va a estar en las bodas del Cordero, simultáneamente a la gran tribulación. Entonces, Dios no va a abandonar a sus hijos, porque no nos va a dejar aquí para perecer. Nos va a guardar. Nos va a llevar con Él, y Dios nos lleva de diferente manera. Nos llevará con el toque de la trompeta, donde va a llamar a los fieles del mundo para ir a las bodas del Cordero, encontrarse con Cristo en los aires, y va a resucitar a los muertos en Cristo antes que los muertos pecadores, porque los muertos en Cristo van a resucitar para ir junto con los que estemos vivos y ser transformados para ir a las bodas del Cordero. Entonces Dios no nos va a desamparar y no va a meternos en una situación que no podamos resistir. Lo que estamos viviendo ahora, nosotros como hijos de Dios podemos resistirlo y no nos apartaremos de Dios. Por el contrario, vamos a convencer a la gente que no sirve a Dios que hay un Dios verdadero en el mundo, que es fiel a sus promesas, y que si les servimos tenemos garantía más allá de la vida física. Ese es nuestro compromiso. Anunciarle a la gente, decirle a la gente lo que ha pasado con nosotros, quién nos sacó de las tinieblas que vivíamos a su luz admirable, y poder enseñar a la gente de esto para que también ellos tengan una nueva vida y tengan una nueva esperanza. Dios nos dará, juntamente con la situación difícil, nos dará la salida, aunque la salida sea un laberinto, aunque la salida sea un poquito difícil encontrarla, o el camino de salida sea largo, pero tendremos la salida. No permaneceremos para siempre en la condición en que estamos ahora. Además, si nosotros vamos en retrospectiva, analizamos las crisis que el mundo ha vivido, de la que venimos hablando hace un momento, cada una de esas epidemias que el mundo ha vivido la ha superado. Dios no va a abandonar al mundo, porque el mundo no se va a acabar mediante una gripe, mediante una fiebre, un virus. No se va a terminar así. Ese no es el diseño de Dios para concluir el mundo. Es de otra manera. Y antes de que eso ocurra, hay una serie de eventos previos y de acontecimientos, si se quiere, escatológicos, antes de que llegue el fin. De manera que Dios es fiel, no nos va a abandonar, ni ahora va a salir con otra cosa diferente. No. Él es fiel a su palabra, a su promesa, al proyecto que tiene con la humanidad desde la creación del mundo. Y redimió al mundo fracasado en Cristo. No nos va a abandonar. Somos hijos de Dios, y a sus hijos Él no va a dejar que perezcan. Y hay mucha gente que no son hijos de Dios, pero son criaturas de Dios, y Dios tiene propósito con ellos, que todavía no han aceptado a Jesús como Salvador. Pero Dios lo está guardando, Dios tiene propósito con ellos, y Satanás no puede destruirlos, aun cuando ellos no han venido a los pies del Señor. Porque Satanás no tiene poder para destruir el mundo. Aleluya. Sí tiene poderes, pero limitados, pero no para destruir el mundo. Inclusive tendrá poderes en un periodo determinado para gobernar el mundo, si se quiere, por medio de un gobierno que se va a hacer pasar por Cristo, que es anticristo, es usurpador, pero lo gobernará por un tiempo limitado. Y el pueblo de Israel que va a pasar por ese proceso, Dios lo va a guiar, lo va a proteger, porque Dios a sus hijos no le permitirá vivir cosas que no puedan soportar. Y junto con la tentación, aunque la tentación no viene de Dios, bíblicamente hablando, las tentaciones no vienen de Dios. Igualmente, hay muchísimos procesos en la vida, procesos que nos lo hemos buscado nosotros, y procesos que son producto de la naturaleza, o creados por el hombre, o creados por el infierno, que no necesariamente vienen de Dios. Igual que la tentación, que no viene del cielo. Ahora, Dios sabe lo que nosotros vamos a vivir, y está pendiente de lo que estamos viviendo. Y como Él es fiel, no nos abandonará, no nos dejará. Propósito en todo tiene Él. Nos dará la salida, una salida sabia, inteligente. Por eso la misma Escritura nos manda a guardarnos, porque va a pasar la tempestad, va a pasar la tragedia, va a pasar la muerte. Y entonces nos manda a guardarnos, más bien a entrar en casa para Él protegernos. Y lo va a hacer porque Él es poderoso.
y nos dará la salida. Aunque Él no es el que está sometiéndonos a este proceso, pero Él nos va a dar la salida, porque no dejará por mucho tiempo a sus hijos. No nos va a desamparar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Bendito es el nombre del Señor. De manera que tenemos que estar seguros, y el que esté firme, mire que no caiga. Permanezcamos siendo fieles a Dios en medio de esta tormenta. Para ser fieles a Dios, no necesariamente requiere estar en la calle o estar escondido o estar trabajando o estar expuesto. Hay que ser fiel a Dios en todo momento. Porque hay gente que aún en tiempos de encerramiento no pueden ser fieles porque no son compromisarios de la verdad y de los principios. Y el Espíritu de Dios nos guiará para que nosotros podamos obedecer la palabra y permanecer siendo fieles, como Dios ha prometido ser fiel a sus hijos, porque Él no cambia. Bendito es el nombre del Señor. Dios permanece todo el tiempo fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. La gente santificada por el Espíritu Santo es fiel, porque puede obedecer en todo tiempo, en el tiempo que fuere. Por eso podemos vencer. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros podemos ser fieles a Dios y también a nuestros semejantes. Dios nos salvó por su fidelidad, porque le prometió a Adán en su caída que iba a venir un redentor que se iba a enfrentar con el enemigo que lo había derrotado a él y que iba a derrotar al enemigo. Y esa promesa, la primera promesa de redención, se cumplió en Cristo, porque Dios es fiel. Y aun cuando Cristo va a orar al monte de los olivos, y estando orando, está pidiendo al Padre que si hay otra manera para cumplir ese compromiso que ya Dios estaba honrando por medio de Cristo, la promesa que había hecho a Adán y a su descendiente cuando pecaron, en Cristo se cumplió. Por eso que Cristo obedece al Padre, aun cuando la respuesta no fue positiva a lo que estaba pidiendo. No hubo ningún cambio. Él fue fiel a cada uno de los puntos que debía cumplir para salvar a la humanidad. Porque Dios no tiene la necesidad de decir una cosa y no cumplirla. La cumple al pie de la letra y está diciendo: yo no lo voy a desamparar, y ninguna situación va a venir a ustedes que no sea humana. Yo no permitiré cosas que vengan a ustedes que ustedes no tengan la capacidad para soportarla. Así que lo que estamos viviendo ahora como iglesia, como hijos de Dios, podemos soportarlo. Y Él proveerá para que la iglesia apoye a los necesitados, porque Él ha hecho una promesa de que no va a permitir que vengan a nosotros situaciones sin que nosotros podamos soportar. Así que vamos a soportar esto, lo vamos a pasar, vamos a atravesarlo y vamos a hacer una celebración por el sacrificio de Cristo y por la oportunidad que nos ha dado de vivir después de esta crisis. Él lo va a hacer. Esa es su promesa. Él es fiel. Y nosotros tenemos que dar esa palabra a la gente que está cerca de nosotros. Dios es fiel y Él ha prometido cuidarnos y sacarnos de esta situación. Y el mundo no se va a acabar mediante el virus que estamos viviendo ahora, porque Dios ha dicho otra cosa. Él no dijo que era así, que se iba a acabar. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, el texto bíblico, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice lo siguiente: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo nuestro ser debe ser guardado para la venida de nuestro Señor, para el tiempo que el Señor nos requiera en su presencia, el día que fuere. Todo nuestro ser debe ser guardado. El que es fiel guarda en Cristo todo su ser. El que es fiel escucha la palabra. Primero dice el texto, no apaguéis el espíritu, que es como contristar el espíritu de Dios. El que es fiel no contrista el espíritu de Dios, no somete al espíritu de Dios que opera en él a su voluntad, no lo entristece viviendo de acuerdo a su camino, a su manera. No lo hace porque se somete a lo que dice el espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos. Someternos a la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo para poder ser fieles. Entonces, necesitamos hacer una revisión de el comportamiento que estamos teniendo frente a la fidelidad de Dios, frente a las Sagradas Escrituras y a los principios. El segundo punto dice, no menospreciéis la profecía. Hay gente que no está escuchando lo que la palabra de Dios está diciendo, ni la está obedeciendo. Y la palabra nos ha mandado a estar preparados todo el tiempo. ¿Para qué? Para lo que sea y cuando venga. Entonces debemos estar preparados. ¿Qué significa estar preparado? Estar preparado significa que nosotros debemos estar listos en términos espiritual, pero que también tenemos que aprender a administrar nuestra economía, porque si el Señor nos bendijo un día para un mes, yo no puedo gastarlo del mes en un día. Yo tengo que recibir lo que Dios me está dando y poder tener provisión. Porque estar preparado no es solamente esperar la trompeta. En la tierra pueden venir situaciones que tenemos que estar preparados para eso. Preparados en la palabra, en el conocimiento, en la base fundamental para resistir. Porque Cristo está hablando de eso, de los cimientos. Que hay alguien que puso su base sobre la arena y cuando vino el río y creció y vino la tempestad se cayó la casa, pero hay alguien que la puso sobre la roca. El que se prepara es el que establece su fundamento sobre la roca, establece su matrimonio, su relación de pareja, sus hijos, la relación con sus hijos y con su familia. Y aquellos que guían gente al reino de Dios, pastores y líderes, están fundamentando a la gente sobre Cristo, no sobre ellos. Porque lo que están fundamentando a la gente sobre ellos, cuando viene la crisis, no van a resistir. Entonces, cuando vino la lluvia, vino la tempestad, el que estaba sobre la roca pudo permanecer. Tu casa está sobre la roca y no se cae porque está sobre Cristo. Y el que está sobre Cristo está preparado para el viento, para la tempestad, para la lluvia, para el ciclón, para el terremoto, para el virus. Está preparado. Tiene provisión espiritual. Examinen la palabra profética y retengan lo bueno, dice el texto bíblico. Y esto es ser fiel, poder hacer lo que dice la Escritura. Analicemos lo que el Señor nos está trayendo por medio de la palabra y vamos a sacarle provecho a eso que Dios está diciendo. Absténganse de toda especie de mal. El que es fiel se abstiene de toda especie de mal. Se abstiene de pensamientos malignos, de comportamientos malignos, de esa conducta que es inapropiada, del trato con la gente. Y creo que en este tiempo los padres de familia, los responsables de hogares, tenemos que entrar ahí. Nosotros estamos esperando a Cristo aún en medio de la tormenta que estamos viviendo. Y tenemos que prepararnos para resistir. Y entonces tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Vamos a cambiar nuestro vocabulario, vamos a tratar de ser pacientes, de entregar nuestra ansiedad delante de Dios para evitar la crisis que se está dando en los hogares y las familias en este tiempo. Y entonces en el texto anterior dice que comenzó a golpear a sus consiervos y comenzó a embriagarse. Dejó de esperar a su Señor. Los padres de familia, no debemos olvidar que tenemos un compromiso y que tenemos que tratar bien a la esposa, bien a los hijos en medio de la crisis, que tenemos que buscar solución, tenemos que
preparar a la familia para tiempos difíciles y nosotros ser parte de esa dinámica, ayudando en la casa en el tiempo que estamos en la casa para que el trabajo se reparta y sea ligero. Cada quien hace lo que puede hacer, lo que tiene experiencia para hacer o lo que puede aprender para ayudar que no sabe hacer. Estamos en ese tiempo donde tenemos que ser el uno para el otro, integrarnos y de esa manera evitamos los roces, la palabra que viene a herir, la opresión que muchas veces se da desde el padre o desde la madre para con los hijos y en la pareja que puede ser desde el esposo o la esposa. Hay una tendencia en este tiempo a la opresión y Dios no nos ha llamado para eso. Al pulseo, a la palabra descompuesta. Una gente que es fiel a Dios también es fiel a la familia y a la pareja. Y aquí tienes que ser en amor, o sea, el trato tiene que ser diferente. El compromiso que tenemos en Dios de servirle a Él, Él nos ha dado la capacidad para nosotros autocontrolarnos por medio del trabajo que ha hecho el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones. Nos ha capacitado, de manera que hay que controlar la respuesta. La Escritura está diciendo que la respuesta blanda apaga la ira. Entonces, en los conflictos de pareja que se están dando muy a menudo, ha habido un reporte mundial que ha estado analizando la ONU. La ONU ha estado hablando, Naciones Unidas ha estado hablando de ese repunte a nivel mundial, del maltrato a la mujer y a los niños en los hogares, producto de la pandemia y del estar encerrado en casa. Y eso tiene que ver que la gente no está honrando el compromiso de fidelidad a la familia y el cuidado que debe hacer cada padre de familia. Pero la mujer también tiene que aprender a dar una respuesta apropiada, porque debe ser de ambos lados. Vamos a abstenernos de toda especie de mal. Tanto el hombre poder ayudar, asistir, guiar su familia, como los hijos aprender a obedecer y hacer las tareas asignadas, hacerlas en amor, porque estamos sirviendo a Dios y somos hijos de Dios. Como también dar una respuesta apropiada en cada caso y evitar los conflictos que van a generar, a terminar en violencia. Absténganse de toda especie de mal. El que es fiel a Dios se abstiene de toda clase de mal. Todo lo que es malo, todo lo que en el cielo se rechaza, lo que no se aprueba en el cielo. Y muchas veces lo que no se aprueba en la tierra, porque hay leyes y normas en los países que nosotros tenemos que aprender a respetar. Y si nos atenemos de toda especie de mal, no violaremos tampoco el Estado de Derecho, las normas establecidas con el toque de queda, que no tenemos que salir si no es una emergencia, un problema de salud. Y para eso está el 911, poder llamar y la asistencia llegará. No tenemos por qué violar el toque de queda, ni salir a la calle a caminar sin razón de ser, porque la idea es quedarnos en casa para protegernos. No trabaja en contra de las leyes, no anda contra la corriente. El que es fiel a Dios también guarda los preceptos, las leyes y las normas establecidas en un Estado de Derecho. No anda contra las leyes, porque es fiel a Dios. Y cuando le es fiel a Dios, también obedece las normas de la tierra. Y eso es importante. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, no nos vamos a someter a nadie. Y lo que deberíamos estar pensando es involucrar a la gente en la obediencia a Dios. Y los gobiernos deberían, en este tiempo, humillarse delante de Dios y trabajar con la gente, el conocimiento de Dios y dar libertad para que específicamente en esos países donde no hay libertad para la predicación del evangelio, que la gente reciba a Cristo como Salvador, porque el Espíritu de Dios va a guiarlo para que pueda obedecer a Dios, y cuando obedecemos a Dios podemos someternos a las normas de la tierra. Absténganse de toda especie de mal, lo que fuera incorrecto, el que es fiel lo evita, y si lo ha cometido, ha violado algún precepto, pues reconoce, se arrepiente, se da una oportunidad, viene a Cristo, le pide fortaleza para no volverlo a repetir y la recibirá y dejará de hacerlo. Porque el que es fiel cuando hace algo incorrecto lo reconoce, pero deja de hacerlo, no sigue haciendo las cosas como antes. Y el mismo Dios de paso santificará completamente todo vuestro ser.
Nuestro ser físico y espiritual va a ser santificado. Ambos cuerpos serán santificados por el Señor. Y dice el texto bíblico que Él es fiel. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. El que nos ha llamado para servirle es fiel en lo que prometió y lo va a hacer. No dejará que nosotros seamos tentados más que lo que podemos resistir. Va a trabajar con nuestro ser porque lo ha prometido, que no nos va a abandonar y su Espíritu Santo estará en nosotros y con nosotros porque Él es fiel. El desafío para nosotros es poder ser fieles a Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo en el capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo al pastor Timoteo, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es una promesa, que si morimos en Cristo, nosotros viviremos con Cristo, porque el morir en Cristo es ganancia. Y justamente el apóstol Pablo está haciendo el análisis en una decisión difícil que tenía que tomar, que no sabía cuál tomar. Si irse para estar para siempre con el Señor o si quedarse en la tierra para predicar el Evangelio. Porque el premio de nosotros para lo que fuimos llamados fue para servir a Dios. Es para estar con el Señor, y si llegó el momento de estar con el Señor, pues nos iremos con Él y no deberíamos tener ningún temor, porque estamos con el Señor y Él no nos va a desamparar. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Ahora, si lo negáremos, Él nos negará, porque estamos llamados a ser fieles a Dios en todo tiempo y no negar los principios, ni negar a Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, tanto al judío como al gentil, representado en los griegos. Es poder de Dios para salvación y no debemos avergonzarnos. No neguemos al Señor en medio de la crisis ni en un momento bueno. No lo neguemos. Ahora, si somos infieles nosotros, Él permanece fiel. Y eso es importante, porque Dios es fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso la Escritura está hablando, Santiago está diciendo de la fuente que da agua dulce y salada. Dios no puede dar agua dulce y salada. Dios da agua dulce solamente. Y nunca va a salir agua salada, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel. Aun cuando nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Ha llegado en el día de hoy el momento de concluir nuestra predicación. Y justamente quiero concluir con esto. La infidelidad a Dios retrasa sus promesas. No porque Dios sea infiel, sino porque cuando nosotros somos infieles, retrasamos las promesas de Dios. Porque el infiel no está en autoridad y el infiel está distante. Y al estar distante, retrasamos el proyecto de Dios. Porque nos alejamos del Señor cuando somos infieles y no podemos disfrutar de su fidelidad. Él sigue siendo fiel, pero como yo estoy distante, como tú estás distante, producto de la infidelidad, no puede disfrutar su fidelidad. Y entonces no se hace cash, no se hace efectivo la fidelidad de Dios, el compromiso y lo que Dios ha determinado. Porque no está en obediencia delante de Dios. Entonces se requiere que seamos fieles para poder disfrutar de su fidelidad. Él, aun cuando sigue siendo fiel a las promesas y lo que nos ha dicho, nosotros no estamos en capacidad de recibir, cuando somos infieles, lo que Él nos ha prometido. De hecho, no lo vamos a ver ni lo vamos a entender, porque cuando estamos lejos de Dios, no entendemos muchísimas cosas que son espirituales, de las que Dios quiere darnos, quiere bendecirnos y trabajar en nosotros. Nosotros vamos a resistirnos porque estamos distantes. Así que acerquémonos a Dios por medio de la fidelidad, de la obediencia a los principios. Y el Señor se va a glorificar y nos sacará de la que estamos viviendo. Podemos estar seguros de eso. Porque Él no dejará que sus hijos vivan situaciones que no están en capacidad de resistir.
Gracia, misericordia y paz con todos. Hasta pronto.